Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia. Hoy vamos a continuar con el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 14 y 15, que habla de la sabiduría terrenal, que dice aquí haciendo un resumen. El apóstol que donde hay celos, donde hay contiendas, es una sabiduría diabólica, animal, que es la terrenal. Estábamos viendo las artimañas de Satanás. Vamos a ver qué otras artimañas, porque tiene muchas artimañas, porque él nos cree tontos. Aparte de eso, pues el Señor se dirige a nosotros como ovejas, porque sabemos que la oveja es un animal muy manso y cuando ve al lobo, ella en vez de correr y esconderse, ella grita, o sea, se delata. Entonces, por eso el Señor se refiere a nosotros como ovejas, porque en cierto sentido somos ingenuas y nos dejamos engañar muy fácilmente. Una de las cosas que hace Satanás es también robar la palabra. Dice Marcos 4:14, el sembrador es aquel que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, viene Satanás y la quita. Quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ese es el trabajo de Satanás. También nos acusa, es el acusador. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche. Zacarías 3 dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Mejor dicho, casi no estaba en ningún lado, en la mano derecha de Satanás para acusar. Entonces ese es el trabajo de Satanás. Otra artimaña que él utiliza es engañarnos. Dice aquí, el trabajo de Satanás es engañar y mentir y así ganar terreno. Lo más triste de todo esto es que el Señor Jesús nos advierte sobre los falsos profetas que habrán en los días postreros. Plato favorito de Satanás. Uno de los trabajos de Satanás es introducirse entre las congregaciones, falsificando el evangelio. Él sabe perfectamente que nosotros sabemos distinguir las sectas. Si yo pregunto a alguno de mis hermanos que los testigos de Jehová, ¿qué son? Me van a decir una secta. Que los mormones también son una secta, como muchas otras sectas que hay. Los del Islam. Pero yo creo, hermanos, que si de pronto se nos presentara el Buda a predicarnos, también diríamos que es una falsa, que es una secta. Satanás no trabaja de esta forma. Satanás, él es muy sutil, él es muy sensual. ¿Cómo trabaja Satanás para engañar a los hijos de Dios? Él se introduce en las congregaciones y sabe que usando las sectas, nosotros no los vamos a escuchar. No vamos a escuchar un testigo de Jehová y mucho menos un mormón y mucho menos uno del Islam o de pronto el Buda. No lo vamos a escuchar. Pero si llega a ser un profeta, un apóstol, un evangelista o un pastor,
sí lo vamos a escuchar. Y ahí es donde seremos presa fácil de Satanás, siguiendo así al príncipe de este mundo y arrastrándonos por las doctrinas del error, llevando así a tanta gente como pueda. Recuerden, hermanos, que Satanás sabe también de Biblia. Aquí en Primera de Timoteo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán a la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Segunda de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Corintios 11:15. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí está esa artimaña de Satanás. Segunda de Timoteo 4:4. Y apartarán la verdad al oído y se volverán a fábulas. Primera de Juan 4. Amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí el Señor en Mateo 15:8 dice: pero este pueblo en vano me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. ¡Qué tristeza! Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Dios. Segunda de Corintios. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados de alguna manera de la sincera fidelidad de Cristo. Esta es una de las grandes artimañas de Satanás. Gálatas 1:7. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban. Dice la recomendación que nos da el Señor, dice Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengan vida eterna. 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a la tiniebla que a la luz, porque sus obras eran malas. Todos estos versículos, hermanos, son sacados directamente de la Biblia y como el Señor lo dice en su palabra, no son filosofías. Pienso que es una de las mejores formas de entregar el Evangelio, dando el Evangelio como es, ni quitarle ni añadirle. Entonces tengamos mucho cuidado porque el mismo Señor Jesucristo aquí nos advierte que no se nos haga raro que algunos de nuestros ministros se disfracen de ángel de luz. Bien claro lo dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor. Todos decimos sí, claro, es verdad lo que dice, es bueno el Evangelio, me toca advertir. Una de las advertencias que también nos hace el Señor es que tenemos que aprender a probar los espíritus si realmente son de Dios, porque entran herejías utilizando el Satanás estas artimañas que es por medio del Evangelio.
maquillan el evangelio una forma muy sutil para que nosotros caigamos en la doctrina del error. El Señor dice aquí en Juan 5:39, les recomiendo, hermanos, que lean estos versículos, que Él dice que escudriñemos las Escrituras. Él mismo se refiere a que nosotros tenemos que ir directamente a la Biblia. Por eso es que somos engañados. No solamente oír, porque hay muchos, Satanás, como puede, en el versículo pasado que leí, que se amontonarán a escuchar doctrinas de demonios. Ellos se saben la Biblia y ellos utilizan la sutileza y versículos de la palabra de Dios para engañar. Dice la palabra que muchos los escogidos también van a ser engañados. ¿Por qué? Porque no vamos directamente a la Biblia, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Dios mío y Padre de mi Señor Jesucristo, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Nuevamente, Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor. Venimos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados, porque de una o de otra forma, Señor, te estamos fallando. Igualmente te damos gracias por esta palabra, Señor, porque como tú dices en tu palabra, Señor, que en los últimos tiempos habrán hombres que apostarán de la fe, Señor. Y como dice tu palabra, estuvieron con nosotros y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Aquí es donde se aplica este versículo, Señor. Que muchas personas, Señor, desviándose del camino de Dios y desviándose del santo mandamiento que nos fue encomendado, que fue predicar el evangelio, se apartaron, Señor, a sus concupiscencias. Así igualmente, Señor, se introducen a las congregaciones disfrazados, como dice tu palabra, de ovejas, pero por dentro son lobos, y ellos no tendrán perdón de nosotros. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que ponga en cada uno de nosotros el querer como el hacer, Señor. Que escudriñemos tus escrituras, que escudriñemos tu palabra, porque tú mismo dices que ellas mismas hablan y dan testimonio de ti, Señor. Porque como dice tu palabra, Padre, Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Y quién es mentiroso? Satanás, que miente, Señor, y que acusa a tus hijos, Señor, de día y de noche. Mentiroso es aquel, Señor, que le quita tu palabra. Mentiroso es aquel, Señor, que adultera tu palabra. Mentiroso es aquel, Señor, que le aumenta o que predica el evangelio solo por ganancia deshonesta. Pero el amor puro, sincero, que viene del amor de nuestro Señor Jesucristo, no está en ellos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos dé ese discernimiento, Padre Celestial, que nos dé sabiduría para cuando escudriñemos tu palabra, que sea el Espíritu Santo que nos guíe, Señor, a toda verdad, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Oramos, Señor, también por aquellas personas que tienen enfermedades, Señor, graves, Señor. Que seas tú, Señor, glorificándote en cada una de ellas, Señor. Inclina, Señor, tu oído, tu santo y precioso oído a su oración, Señor. Porque como tu palabra dice, Señor, tu palabra, Señor, es la que nos renueva, es la que nos vivifica, Señor. Te pedimos, Señor, que también por aquellos que están quemados, que están graves, por ese accidente, Señor, que sufrieron, por esa explosión de ese carro tanque, Señor, te pido misericordia, perdona sus pecados, Señor, y que si parte alguno, Señor, que parta a tu presencia, Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros, Señor, escucha el clamor y la angustia de nosotros.
Cada día, Señor, esta tierra apesta más de pecado. Ya no la soporta ni tu propia creación. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ven por tu iglesia, Señor Jesús, haz justicia. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo rogamos, Señor. Te pido perdón por los pecados de mis hermanos y te pido, Señor, que los santifiques con tu palabra, Señor. Te pido también, Señor, que sea quitada cualquier venda, Señor, en estos momentos, para que puedan ver la luz de Cristo y que la luz de Cristo nazca en cada uno de nuestros corazones, porque sabemos que esta es tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos, te lo clamamos, te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor precioso. Encomendamos esta noche en tus santas y preciosas manos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, paz y gracia, bendiciones.